claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Para que creáis más, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba enfermo en el sepulcro. ¿Se puede imaginar cómo olía? 4 días. Si uno después de levantarse la boca le apesta. ¿Usted sabe que es 4 días este hombre muerto? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas, pues por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Muchas veces cuando Dios nos da a nosotros promesas, nosotros creemos en las promesas de Dios para el futuro. Nosotros tenemos una fe para el futuro, pero no tenemos una fe para el ahora. Y nosotros tenemos que aprender a entrar en la dimensión de fe de Jesús para poder creer que Él va a hacer las cosas hoy. Él es. Es muy fácil para los cristianos creer en el Dios del pasado, lo que Jesús hizo. Entonces vemos la película de los 10 mandamientos que siempre la repiten en Semana Santa. La misma, la vieja, la clásica. Y entonces decimos: sí, eso fue, eso puede ser, eso pasó. Y podemos ver la película de la Pasión de Cristo y nosotros decimos: sí, así fue lo de Jesús, fue peor de lo que vemos. Y tenemos fe para el pasado. También cuando hablamos del futuro y que Cristo va a volver, realmente nosotros tenemos fe que Cristo vuelve. Pero nuestra fe debe ser para el ahora también, debe ser para el presente. Y eso era lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a su generación y a nuestra generación. Entonces, en el versículo 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le preguntó: ¿crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y la historia continúa en el versículo 28 diciendo: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Jesús tuvo misericordia de ella y de su dolor. Él se conmovió por lo que ella estaba sufriendo. Se conmovió al ver su fe de creer que Jesús, estando allí en el momento exacto, podía sanar a su hermano. O sea, ella tenía fe. Ella creía que Jesús lo podía sanar, pero no creía que Jesús lo podía levantar. Ella creía en su teología que Jesús en la resurrección lo iba a resucitar, pero ella no sabía que era hoy cuando Él iba a resucitar. Diga: necesito la dimensión de fe de Jesús. Necesito la dimensión de fe de Jesús. La necesitamos todos. En el 36 dijeron entonces, dice Jesús lloró, el famosísimo versículo, Jesús lloró. En el 35 dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? No falta el sapo, ¿no?, en la historia.
Y él mismo dijo, sí, no sanaba pues enfermos, no hacías tantas cosas, no eras el Hijo de Dios para hacer tantos milagros. Entonces dijeron, y si hizo esas otras cosas, entonces ¿por qué no podía hacer algo mayor? Pero Jesús nunca hizo nada para quedar bien con los hombres. Él hizo siempre cosas para agradar el corazón del Padre. Y nosotros debemos de hacer las cosas para agradar a Dios, para agradar a nuestro Padre. En el 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ojo a esto que es clave. En el 39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y nosotros muchas veces en promesas que Dios nos ha dado, nosotros no creemos porque hieden. Decimos, no, ya, esto está muy viejo. Esto no va a pasar, esto no va a suceder. Esto no puede ocurrir. En la vida eterna, cuando estemos en el cielo con los ángeles, allá voy a poder disfrutar de eso. En el 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús quería aumentar la fe de las personas que lo estaban escuchando. Jesús quería que esa generación pudiera creer en Él. Él no hacía las cosas para comprobarle a los religiosos que estaban equivocados. Él lo hacía por amor a nosotros, para que nosotros también pudiéramos creer. Para que esa generación también pudiera darse cuenta que Él es el Hijo de Dios. En el 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Jesús llamó con autoridad a Lázaro de la muerte, y éste resucitó. Él le llamó con autoridad. ¿Ustedes se pueden imaginar esa escena? Salió la momia ahí, el regreso de la momia viviente. Él estaba amarrado, pies, manos, con vendas. Aparte olía bien mal. No salió oliendo a perfumito como nosotros esta mañana. Pero el cuerpo que estaba muerto había resucitado. Esa es la resurrección de los hombres. Y es poderoso Dios a través de Jesús mostrarnos su poder. Es muy poderoso, porque Jesús tenía autoridad para resucitar a otros. Lázaro no es el único ejemplo que tiene la Biblia de una resurrección. Yo sé que ha habido gente, profetas de Dios, que han sido instrumentos hoy en día en nuestra generación para resucitar muertos. El poder de la resurrección de los muertos está sobre nosotros. Yo creo eso. Yo creo eso. No está sobre el ungido, sobre el superpastor o el superapóstol únicamente. Diga, está sobre nosotros. Lo que pasa es que algunos tienen la fe para el ahora. Algunos saben que es para ahora, que es para hoy, que es para allá. Algunos pueden creer que lo pueden accionar y vivir en este tiempo. Pero una cosa es que nosotros tengamos la fe y el poder de Dios para resucitar un muerto. Y otra cosa muy diferente es que nosotros tengamos el poder de Dios para resucitarnos a nosotros mismos. Ahí ya la historia toma un giro muy diferente.
Esa introducción es simplemente para que nosotros podamos entender el paralelo que hay entre la resurrección de nosotros y la resurrección del Hijo de Dios. Porque toda nuestra fe está puesta y es viva gracias a que Él resucitó. O si no, todo se hubiera quedado en simple teoría, en teología, en un mensaje poco práctico. Si Él no hubiera resucitado, Él hubiese sido considerado hoy en día un filósofo más, un revolucionario quizás, y estaría al nivel de grandes personalidades que hicieron obras de caridad, quizás de algunos papas, de la Madre Teresa de Calcuta, de algunas personalidades que han impactado la humanidad con sus obras. Pero la realidad es que Jesús no está ahí. Jesús no está en esa categoría, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Él resucitó al tercer día. Es cierto que Él murió, pero Él murió en obediencia. Él murió por convicción propia. Él murió sujetado al diseño del Padre. Él murió para que nosotros podamos vivir. Y ayer compartíamos en la cena del Señor con algunas familias que asistieron. Compartíamos con ellos cómo Él fue llevado y cómo el profeta Isaías lo describe en el capítulo 53. Si usted lo puede leer en su casa, sería muy bueno. Isaías 53 habla de cómo Él fue enmudecido como una ovejita delante de sus transgresores. Como a pesar de la forma como Jesús lo llevaban, Él ni siquiera abrió la boca para defenderse. O sea, es el Hijo de Dios. Lo estaban maltratando, lo estaban humillando. Él sabía que iba a morir y Él nunca se defendió. Muy diferente a nosotros, que la esposa nos cambia el canal y nos queremos morir ya. Y hablamos cuanta sandez hay en nuestra boca. Muy diferente a nosotros, que cuando hay una diferencia en la iglesia o en el trabajo, ahí mismo salimos a la defensiva. Entonces que yo me la voy a dejar montar de usted. Entonces nunca sale el Cristo. Lo único que se manifiesta a través de nosotros, que decimos que creemos en Dios, es la carne. Y por eso es que muchos cristianos no han podido ver la gloria de Dios, porque siguen viviendo en su propia naturaleza. No han querido vivir Isaías 53. Pero cuando un cristiano tiene la teología y tiene la vida de lo que dice la palabra, es cuando realmente comienza a vivir la vida abundante, la vida que Dios tiene para él. Quiero que sepas que hay una vida que el Señor tiene para ti. Pero el camino para esa vida es a través de morir. Isaías 53 tiene que ser presente en ti. Entonces, una vez nosotros tenemos la revelación de que Cristo murió por nosotros, nosotros estamos dispuestos a vivir por Él. Ni siquiera nos tenemos que morir, vivamos para Él. Él murió para que nosotros vivamos para Él. Y necesitamos despertar al deseo de Dios. Necesitamos despertar al corazón de Dios. Necesitamos despertar a los propósitos de Dios. Necesitamos dejar de estar tan enfocados en las cosas naturales y comenzarnos a enfocar en las cosas espirituales. No nos tenemos que ir del mundo, porque el Señor no nos ha mandado a salir del mundo, pero no nos está pidiendo que hagamos parte del mundo. Nos está pidiendo que seamos la luz del mundo. Pero algunos foquitos siguen apagados. Algunos foquitos, algunas llamaradas, algunas fogatas no se han podido encender. Y nosotros tenemos que dejar que el corazón del Padre se encienda en nosotros para poder impactar a nuestra generación con la vida de Jesús y con su mensaje de resurrección. Es el llamado. Si no, somos simplemente los fariseos del siglo XXI. Sabemos las cosas, sabemos religión, sabemos algunas canciones, venimos a la iglesia cada domingo, algunos todavía venimos a la fuerza a la iglesia cada domingo. Y eso no nos hace más que personas religiosas.
Diga, necesito resucitar. Necesito resucitar con convicción. Pero miremos la diferencia. A mí me impacta cuando Jesús habla y en Juan 11:25 le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Yo estaba muerto en vida. Si no es por Cristo que aparece en mi vida, yo estaba peor que Lázaro. También olía hediondo, pero no sabía. Yo olía mal, olía terrible. Otros podían ver el olor en mi cuerpo, pero yo mismo no me daba cuenta. Qué tremendo. Qué tremendo que todo mundo sepa que uno huele mal, pero que uno no sepa qué es lo que está saliendo de su, qué es lo que está, el efecto que está dándole a otros. ¿Sabe una cosa? En Cristo todos somos vivificados. En Cristo todos somos empoderados. En Cristo todos podemos ser resucitados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, había hecho parte de un círculo religioso, había sido criado en doctrina, en fe, había sido, mire, yo iba a misa todos los días por mi educación. Pero eso no significó nada. Cuando realmente pude encontrarme con Cristo y tuve una revelación del Cristo resucitado, ahí fue donde todo comenzó a tener sentido. Porque era muy triste tener mi fe puesta en un crucifijo y en alguien que estaba ahí clavado. Yo me sentía como adorando un muerto. Y la cruz tiene sentido para nosotros como cristianos porque está vacía. ¿Sabe? Alguna vez vino alguien aquí a Arde. Dijo, ay, todo muy lindo, tan bonito todo. Pues ¿sabes una cosa? Hace falta la cruz. Pero la cruz no es un objeto de victoria. La cruz es un objeto de muerte. Él murió en la cruz. Y Él ya no está en la cruz. ¿Cómo le vamos a dar más valor al símbolo que al significado? Pero los seres humanos tendemos a adorar más los símbolos. Adoramos el aceite, el agua, la sal, el vino, los panes, el dinero, los viajes, las carteras. A ver, los miro y me inspiro. Pero no se trata de símbolos, no son los símbolos. Es la razón por la cual nosotros vivimos nuestra fe. Esa es la razón. En Mateo 28, desde el versículo 1, se está narrando la resurrección de Jesús. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Sabe yo cómo interpreto esto? Que los policías se metieron el susto de su vida y se hicieron los muertos. Así como el animalito ese cuando ve que hay peligro ese. Ese mismo, la zarigüeya. Bueno, esos soldados tenían el espíritu de la zarigüeya. Se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos.
Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y pudo compartir con ellas y les dijo, y después lo pueden estudiar. Bueno, le termino esa parte. Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sabe algo a mí que me llama la atención? Cuando Jesús resucitó a Lázaro y cuando fue a la tumba de Lázaro, Él dijo, muevan la piedra. Pero en la resurrección de Jesús, el ángel movió la piedra. O sea que un hombre no dio la orden para que la piedra fuera movida y Jesús pudiera salir. Jesús no salió como una cosa espiritual de la tumba. Jesús salió de la tumba en carne y hueso. O sea, nosotros no creemos en un Jesús fantasma. No es que Jesús se le apareció a los cristianitos y es una cosa así, es un rumor porque se le apareció ahí el humito de Jesús. No. No era ningún humito, quiero decirle. Estoy seguro que el cuerpo de Jesús apestaba más que el de Lázaro. Porque Lázaro se había muerto. ¿Qué le dio a Lázaro? ¿Alguien sabe? ¿Algún erudito por ahí? Nadie sabe. Insuficiencia renal, ataque al corazón, no se sabe. Pero ustedes saben que es un cuerpo molido, ensangrentado, crucificado, clavos en sus manos, escupa. Pues Jesús salió por su propia cuenta. Salió resucitado. Y el mensaje de resurrección para esa generación y para nosotros sigue siendo el mismo. No temáis. Su resurrección trae gozo, no temor. Nosotros no tenemos por qué tener miedo a la muerte, menos a montarnos en un avión, ni siquiera miedo a los perros, o como yo que le tenía miedo a las cucarachas. No tengan miedo, la tumba está vacía. Segundo, Él no está allí, no está en ese sepulcro. Quien quiera encontrar a Jesús, lo tiene que buscar en medio nuestro. Jesús vive y reina en la iglesia. Jesús está en medio de nosotros. Si la gente quiere encontrar a Jesús, tiene que venir a donde se encuentra su pueblo. Porque la palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Él está en medio de nosotros. Jesús fluye a través de mí por medio de su Espíritu Santo. Pero Jesús está sentado ahí con ustedes, compartiendo. La palabra de Dios dice que Él está en nosotros, entre nosotros y sobre nosotros. El otro mensaje de su resurrección es: venid pues las mujeres, porque les dijo, vengan y miren la evidencia. Ellas tenían que ver que Él no estaba allí. Lo tenían que ver con sus propios ojos. ¿Sabe una cosa? A mí me parece un poco absurdo visitar la tumba de Jesús, porque está vacía. Eso es como que usted programe una visita y yo le digo, sí, vaya a mi casa, lo espero el domingo para que almorcemos a las 3 de la tarde. Usted llega y yo ando en el mall. No, entra tranquilo, disfruta. Está vacía. Yo no me tomaré la foto al lado de la tumba vacía de Jesús. Y la cuarta cosa, se me acompaña Emma y los muchachos. La cuarta cosa que les dijo es: id pronto y decid. ¿Sabe una cosa? Ellos tuvieron el encargo de esparcir el gozo de la resurrección. Ellos les dijeron, vayan y digan las cosas que acaban de ver.
¿Y sabe una cosa? Ese se convirtió en el mensaje de los apóstoles. Ese debe ser el mensaje de la iglesia. Y ese debe ser el mensaje de nosotros. Diga, un mensaje de resurrección. Por eso es que la palabra de Dios dice en Hechos 4:33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Necesitamos poder para poder hablar. Es más fácil sanar, es más fácil liberar, es más fácil levantar a un muerto, pero para testificar necesitamos poder. Si no estamos empoderados, no tenemos la capacidad de abrir nuestra boca. Y yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo en medio de nosotros para que nuestra vida sea un ejemplo para nuestra generación, para que nosotros podamos impactar a los que están alrededor, empezando por nuestros hijos, por nuestros parientes, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos en la iglesia. Nosotros necesitamos el poder de Dios para poder testificar. Por eso los apóstoles lo hacían y daban testimonio de la resurrección de Jesús. No estaban contando historietas. Ellos estaban hablando la verdad del cielo para ese tiempo y para este tiempo. Cuando hablamos de la resurrección del Señor Jesús, dice la palabra de Dios en Hechos 4:33 que abundante gracia hay sobre nosotros. Si usted comienza a testificar de la resurrección de Cristo y usted se convierte en un vocero, la gracia de Dios va a reposar sobre usted. Uy, el que tenga oídos esta mañana. Esta es una llave del reino. No, pastor, es que todo me sale mal. Siempre se trunca, siempre pasa algo. En el último minuto vuelve y se cae. Siempre hay algo que ocurre y no terminan de ocurrir las cosas. Te reto a que testifiques. Te reto a que abras tu boca. Te reto a que prediques el evangelio. Te reto a que hables que Cristo no es un fantasma, que Cristo está vivo, que vive en ti, que vive en su iglesia, que mora en el medio de la alabanza de su pueblo. Y vas a ver cómo la gracia de Dios se empieza a derramar sobre tu vida y sobre tu generación. Él quiere derramar su gracia sobre nosotros. Porque quiero decirte algo. Quienes creemos en Jesús, sabemos que Él cumple sus promesas. Quienes creemos en su resurrección, entendemos que Cristo es soberano, que es un Rey eterno, que a través de Cristo tenemos las llaves del reino, que a través de su resurrección nosotros estamos seguros de nuestra resurrección, porque Él es el primogénito de todas las cosas. Quiere decir que yo también voy a resucitar. Quiere decir que si usted tiene fe en Jesús, usted va a resucitar. Y ese poder que hizo volver a Jesús de la muerte está a nuestro alcance. Su resurrección es la base de nuestra fe. Colóquese de pie ahí donde está. Yo puedo entender que Jesús se puso triste al ver todo lo que ocurría con las hermanas de Lázaro, porque después de él haber predicado tanto, la gente que estaba más íntima con él veía la muerte con tristeza. Y Jesús lloró por eso, porque decía: si han caminado tanto tiempo conmigo, ¿por qué tienen que ver la muerte como una derrota? ¿Por qué no entienden que por medio de la muerte
hay un paso más para que se vea mi gloria. Y yo quiero que atesore estas cosas en su corazón. Quiero que las lleve grabadas en su corazón y en su espíritu. Y que se vaya con la encomienda de que tiene que testificar de Él, que Él va a cumplir, que Él cumple sus promesas y que nosotros estamos seguros de nuestra resurrección.